La gorrioncita y el bosque. Cuento que hace parte del libro Proyecto Inventa un cuento, escrito en el año 2018. Picoteaba las migajas de pan que había lanzado por la ventana la señora María. Era el mes de abril, un mes frío por naturaleza. La pequeña gorrioncita había pensado que era ya tiempo de hacer su nido, de empollar sus huevos, y había aceptado ser la esposa de un gorrión vecino que tenía las plumitas un poco más oscuras que los otros y una manchita de buen tamaño en el pecho, que era una buena señal cuando se trataba de buscar un esposo gorrión. Él presumía un poco de sus ancestros. Había venido desde África, de donde son originarios los gorriones. A veces hablaba más de la cuenta, pero ella sabía que era inteligente y le gustaba escuchar las historias de los viajes que había hecho por tierras lejanas. Era bastante entretenido para pasar el invierno y creía que podría ser un buen padre para los pequeños gorriones. Además, no había muchos pretendientes gorriones a la vista, habían escaseado. El gorrión le había contado que en Nueva York y en Londres habían tenido que traer gorriones de otras ciudades porque estaba muy baja la población. Una razón más para aceptar al pretendiente que se decía africano y empezar con rapidez a construir el nido para los nuevos gorrioncitos. La hembra gorrión debía alimentarse bien aquel día para que junto a su compañero empezaran a recolectar las pajitas, la hierba seca y muchas plumas tibias con las que poco a poco construirían un nido donde ella pondría sus huevos para que estuvieran protegidos del frío. Ella siempre había querido viajar, pero no era fácil hacerlo. Era un ave de vuelo corto. Hubiera querido ser como una de esas aves que vuelan alto, emigran a otros países en invierno y conocen las lejanas tierras. Pero entendía que ya no estaba para esas aventuras, se había olvidado de sus sueños. Ya era tiempo de tener una familia y de enseñar a otros lo que ella sabía. Así que los primeros 10 días del mes de abril, entre los dos buscaron un árbol grande con muchas ramas y hojas, para que su nido quedara escondidito y seco, y entre ella y su compañero gorrión lo fueron construyendo. Cuando ya todo estuvo listo y el nido había quedado hecho una preciosidad, del tamaño y tibieza apropiados, la pajarita se metió en él y ese día, con mucho esfuerzo, puso su primer huevo. Estaban emocionados, querían verlo y ambos se hicieron a un lado del nido para mirarlo, pero cuál no sería su sorpresa cuando se dieron cuenta de que el huevo era de un extraño color verde. El gorrión la miró con recelo, porque los huevos deberían ser blancos o un poco pardos, pero verdes jamás. La pajarita estaba asustada y pensó que algo andaba mal con ella, porque tal vez se había tardado mucho en querer ser mamá. Al día siguiente la gorrioncita puso otro huevo y este también era de color verde. Al gorrión no le estaba gustando esta situación, no quería tener nada que ver con una pajarita que ponía huevos verdes. Él había visto cosas muy extrañas en sus viajes, pero jamás algo así. Sin embargo, se llenó de paciencia y se dijo que tal vez al día siguiente todo sería normal. Pero ocurrió que al día siguiente y al otro y al próximo, la pajarita ponía un nuevo huevo verde y ya eran 6 los que tenía en su nido. Y el pájaro gorrión ya no pudo soportarlo más y le dijo a la pajarita que se iba a ir, que no tenía razón alguna para quedarse, porque temía que de esos huevos tan extraños naciera un lagarto o una serpiente, porque estaba seguro que ni un solo gorrión saldría de ellos. Los huevos verdes son la cosa más rara que he visto en la vida, y vaya que he visto cosas raras. Se repetía una y otra vez el gorrión rascándose la cabeza con una de sus alas.
La pajarita gorrión estaba preocupadísima y triste. Pensó que definitivamente algo estaba mal dentro de ella. Aquello era terrible. Pero se dijo que no había nada más que hacer que quedarse sola empollando sus huevos. Después trataría de que lo que fuera a suceder funcionara de alguna manera, porque algo tendría que salir de aquellos huevos. El pájaro se disponía a marcharse, pero ocurrió que en su afán por salir veloz del nido y dejar aquello tan extraño en el pasado, una de sus patas, sin que él lo quisiera, movió uno de los huevos que cayó desde lo alto del árbol hasta la tierra fértil. La pajarita estaba tan triste y ofendida por lo que había hecho su compañero, que lo miró con amargura y volteó su piquito hacia otro lado mientras él se marchaba, y una lágrima se escurrió por sus plumitas y cayó también al suelo, sobre el huevo que había perdido. La gorrioncita bajó presurosa, voló hasta el suelo para ver si podía salvarlo de alguna manera, pero el huevo estaba resquebrajado, y para que no fuera comido por algún animal, ella con sus paticas lo cubrió con un poco de tierra. Y todos los días la pajarita, que se había quedado sola en su nido, cuidaba los 5 huevos que en él tenía, y a raticos bajaba hacia el sitio donde estaba el huevo que había caído, y lloraba un poco por lo que no sería, por las alas que no tendría el aire, por el canto que no tendría el bosque, por un huevo menos que había sido dañado por la inconsciencia de su compañero gorrión. Así que la pajarita lloraba un poco y se echaba a su lado, y también calentaba aquel montículo de tierra donde yacía el huevito resquebrajado. Y ocurrió que un día, a la semana exacta de que la pajarita estuviera haciendo esto, vio que algo extraño estaba pasando en la tierra. Habían empezado a brotar muchas ramitas y hojas pequeñas en el sitio donde el huevo estaba. Ella pensó que quizá también había calentado una semilla que estaba debajo de la tierra, y por un momento cruzó por su cabecita la idea de que tal vez sus huevos contenían algo más que un gorrión, que tal vez contenían los árboles que acunarían a miles de gorriones que llegaran hasta ellos. La pajarita, curiosa, escarbó un poco, con mucho cuidado, alrededor de las ramitas que estaban brotando, y su sorpresa fue enorme cuando se dio cuenta de que los árboles habían nacido del cascarón roto de su huevito verde. Voló de inmediato hacia el nido y observó con cuidado sus otros huevos, y vio que se estaban poniendo de un verde más intenso, y la pajarita, que vivía en la ciudad y que a lo lejos veía las montañas que se habían quedado desnudas de árboles, de pájaros y de animales, se dijo que tal vez ella, con su deseo de ser una viajera, había formado en sus entrañas un amor especial por el verde que añoraba tanto, y que por eso sus huevos eran como semillas de pequeños bosques que necesitaban ser sembrados. La pajarita entendió que debía llevar sus pequeños huevos verdes lejos del nido y sembrarlos en la tierra árida que veía a lo lejos, pero no sabía cómo hacerlo. Era tan pequeña. Y el viento, que en abril está metido en todas partes, se dio cuenta de lo que le ocurría a la pajarita y se dijo que él, que también tenía la misión de transportar las semillas a su paso, podría ayudar a la pajarita a viajar con sus huevos que estaban cargaditos de pequeños bosques y sembrarlos donde fuera necesario que creciera la vida. La pajarita armó una pequeña red con una parte de su nido, envolvió con cuidado uno de sus huevos y tomó aquel delicado tesoro entre sus paticas pequeñas. Sabía que era una tarea difícil, pero de pronto sintió que una fuerza extraña la empujaba y se metía en sus alas y la ayudaba a volar rápida y segura hasta ese sitio árido de la montaña que estaba ansioso de bosques. Allí los árboles habían sido cortados por la mano del hombre
y la pajarita con todo su amor puso el pequeño huevo en la tierra seca y lo cubrió con ella, y derramó una lágrima de mamá gorrión sobre él. Y así cada día la gorrioncita miraba a lo lejos y escogía un lugar árido donde el bosque había desaparecido, y allá iba en las alas del viento con su pequeño regalo de vida. El bosque que había nacido del primer huevo estaba creciendo vertiginosamente. Eran 6 sus huevos, y ella se dijo que serían 6 pequeños bosques en medio de la nada, un renacer, un brotar de árboles y pájaros, de animales pequeños, de flores y frutos que se multiplicarían como solo ellos sabían hacerlo. Y visitaba sin falta aquellos montículos que contenían sus huevos, los regaba con sus lágrimas cada día y los calentaba un poco, volando de un lugar a otro, siempre con la ayuda del viento que llevaba metido en sus alas. Y la pajarita gorrión un día miró asombrada cómo de sus huevos iban naciendo los pequeños pedacitos de bosque, puestos como dibujitos verdes en la mancha árida de la tierra sin árboles de las montañas. La gorrioncita entendió que en sus entrañas tenía guardadas semillas de bosque que se habían formado de sus sueños de pajarita viajera, y se dijo que ahora sí se marcharía a recorrer el mundo. En sus alitas llevaba el viento que la arrastraba lejos, ponía sus huevitos en las montañas vacías de vida y visitaba países lejanos que habían sido arrasados por la mano del hombre. Muchos pequeños bosques nacían a su paso, y así fue como una pequeña pajarita gorrión, insignificante, una más de las miles que habitan las ciudades, se alejó de ellas y en su pequeña medida llenó la tierra de vida. Por eso, cuando veas a lo lejos un pequeñito bosque en medio de una zona árida, sabrás que por allí pasaron el viento y la gorrioncita, que sembró su huevo, lo regó con lágrimas y lo cubrió con sus alas hasta que brotaron los árboles.